Análisis del repertorio orquestal más importante desde la óptica de un director. Quinta Sinfonía en Do menor, opus 67, de Ludwig van Beethoven. La Quinta Sinfonía de Beethoven es la obra sinfónica más conocida por las personas ajenas a la vida musical. Todas las personas reconocen las primeras 8 notas de esta sinfonía, el famoso llamado del destino, e inmediatamente la asocian con Beethoven. Es por esta razón que he decidido comenzar estos ciclos de análisis de obra con esta sinfonía. Primer movimiento. Exposición. Tema A. Beethoven comienza esta sinfonía de forma muy ambigua, ya que en los primeros 5 compases, cuando se expone el tema, no deja claro, por supuesto, de forma intencional, ni la tonalidad ni la métrica. Es evidente que con esto Beethoven quiso expresar la incertidumbre que sentimos al pensar en nuestro destino o futuro. Por eso, la famosa llamada del destino debía tener ese mismo misterio del pensar quién y para qué llama a la puerta. Musicalmente lo describe qué tonalidad y qué métrica tiene la obra. Acá no define absolutamente nada. Debemos saber que el movimiento es a un beat por compás, lo que los músicos conocemos como una medida a 1. Pero se dirige en macrocompases. Esta exposición, como mencionamos al principio, es muy ambigua. Por lo tanto, se debe interpretar quasi al líbito. No existe un tempo estipulado de cómo deben ser estos 5 compases. Existen miles de opiniones y versiones donde siempre encontramos distintos tempos. Yo recomiendo a la sección de la cuerda posar el arco en la cuerda para que así la reacción al primer batido del director sea más precisa. ¿Okay? La salida del primer calderón es el beat del siguiente compás. El segundo calderón sí se cierra. La idea es mantener la tensión durante estos 5 compases y luego seguir con otro carácter. A ver. En los siguientes 8 compases es donde Beethoven define la tonalidad de Do menor. En los primeros 4 está la tónica. Y en los últimos 4 está la dominante. Todo esto paseando la célula rítmica del tema A, primero por los segundos, luego violas, por último los primeros violines. Todo esto acompañado de un pequeño pedal de los violonchelos y fagotes. A continuación tenemos una serie de compases haciendo tónica dominante. Para terminar esto en acordes hace la dominante de la dominante o dominante secundaria en séptima para lograr el llamado a sol, que sería la dominante de la tónica. En este último acorde los primeros violines mantienen calderón en el sol. Aquí recomiendo hacer doble arco para que lleguen hasta el talón al momento de ejecutar los siguientes 3 compases. No deben cambiar juntos, ya que esto rompería el calderón. Debe cambiar de forma distinta para que el sonido sea constante. Ahora tenemos el motivo
motivo principal, esta vez reforzado con cornos y madera, pero siguiendo acorde subdominante. Recomiendo hacer el mismo tempo del tercero y cuarto y quinto compás. Igual que al principio, este calderón sí se cierra. Se repite el paseo de la célula rítmica, esta vez empezando con los primeros, luego segundos, viola. Todo en una séptima disminuida. Y concluye con chelos y bajos recordando la tonalidad principal de do menor. Todo esto se repite 2 veces. Entonces vienen 10 compases de un derivado del tema A en pedal tónico. Todo esto en crescendo. Siempre pido que los chelos y bajos hagan las negras que tienen allí hacia abajo para dar más fuerza al esforzato que también llevan las maderas. Llegamos al forte, primero en tónica y luego en dominante, donde los primeros violines tienen un irregular ritmo, también derivado del tema A. Debe controlarse el forte, ya que a continuación tenemos un fortísimo en acorde de séptima disminuida. Y esa diferencia tonal tiene que enfatizarse con el cambio de dinámica. También es importante utilizar la negra antes del fortísimo que tienen los vientos y las 2 corcheas del tímpani como trampolín para llegar al fortísimo. Lo que sigue es el cierre del tema A con un llamado por parte del corno en intervalos de quinta, lo que vuelve a dar una sensación tonal ambigua. Tema B. Beethoven utiliza una simple melodía muy pastoral a negras que dura 4 compases. Para esto se va a la relativa mayor, que es mi bemol mayor. La línea melódica de este tema va hacia el fa. Es importante destacar esto en cada sección que lo ejecuta. Usa el tema A como acompañamiento del tema B, como recordando que el destino sigue allí llamando. Esto es algo que demuestra la genialidad de Beethoven. Todo esto transcurre entre violines, clarinetes, flautas, violonchelos y contrabajo, quienes son los que acompañan el tema A. Recomiendo acá que el dibujo de la batuta sea más horizontal, lo cual dará la sensación a los ejecutantes de legato. A continuación, los violonchelos y bajos que venían en la tonalidad de mi mayor marcan los cambios de tonalidad a fa menor y luego a la mayor, para luego llevar un crescendo con una línea cromática. La entrada de la flauta refuerza el tema B que tienen los violines y que los lleva a un derivado del tema A con una dinámica en fortísimo, pero esta vez en la tonalidad de mi bemol mayor. Las negras del resto de la orquesta generan una tensión armónica. Esta tensión pienso que se debe reforzar con un crescendo de la cuerda grave y fagot. Aunque el clarinete lleva las notas ascendentes, la base de los graves es más útil para la tensión armónica. Así que debemos darle más importancia a la cuerda grave y fagot, pero sin olvidar al clarinete.
Llega así al final de la exposición, con la madera realizando el derivado del tema A, finaliza en mi bemol mayor, repitiendo 2 veces, dominante, tónica. La repetición es obligatoria, para la cual se debe esperar que la resonancia del último acorde muera, para entonces tomar la repetición del primer compás. Desarrollo. Clarinete junto a los cornos, y responde toda la cuerda usando el tema A. Le sigue el paseo del tema A, que en la primera parte del movimiento utilizó, esta vez haciendo un recorrido por otras tonalidades y usando la célula rítmica del tema B en crescendo con súbito piano para las transiciones, primero en las violas, chelos y cornos y luego en los violines. Llegando a un sol menor, donde la madera, segundos violines, violas y chelos tienen un diálogo, acompañado por los contrabajos que hacen tónica dominante de sol y un pedal de los primeros violines en dominante de sol. Luego ese diálogo se traslada a flautas, clarinetes, fagot y violines, acompañado por un cuasi perpetuo de las violas y violonchelos que dan el carácter intranquilo al pasaje. Segundo fagot y contrabajos van ascendiendo marcando los cambios armónicos. Creciendo de 2 compases que lleva a un forte donde con carácter de insistencia Beethoven utiliza la célula rítmica del tema A, que simboliza el llamado al destino, siendo este el clímax del desarrollo y se podría decir del movimiento. Los violines imitan el llamado del corno de la primera parte. Responden violas, chelos y bajos con un derivado del tema B, mientras los vientos siguen haciendo el llamado del destino. Luego, el tema B se fragmenta entre vientos y cuerdas, dando una sensación de tensa calma, la cual es interrumpida por embestidas del tema A. El contraste entre el pianísimo y el fortísimo debe ser muy marcado para que la sorpresa tenga un efecto mayor. Vienen 8 compases de la retransición a la reexposición del tema A. Reexposición. Esta vez toda la orquesta ejecuta las 8 notas que hacen referencia al llamado del destino. La ejecución es igual que al principio. El primer calderón no se cierra, el segundo sí. Vuelve el paseo de las notas del tema A, pero esta vez Beethoven convierte el calderón que tenían los primeros violines en una hermosa y triste cadenza del oboe.
Todo sigue igual que la primera parte, con la variación de que el final del tema A lo realiza el fagot. Sigue el tema B, pero esta vez en Do mayor. Esta vez la frase va hasta el Re. Posterior a una lucha entre vientos, tímpanes, la cuerda usando el tema A, Beethoven nos lleva al pasaje del clima, pero esta vez con una genial variación. Una primera respuesta de clarinete, fagot y cornos, y una segunda respuesta de toda la madera, trompeta y tímpano. Coda. Inicia la coda usando el final del tema A, el primer llamado del corno, pero esta vez usa fagot, violas y cello, y en una variación del tema B ejecutada por los violines. Sigue una especie de marcha que desemboca en fuertes acordes de tónica y subdominante por parte de los vientos. Estos acordes se hacen más insistentes en un ciclo armónico que cierra en tónica justo en el fortísimo. Aquí comienza una batalla entre la madera y la cuerda, usando el tema B fragmentado entre las dos secciones. La batalla termina en una especie de recapitulación del movimiento usando el tema A. Acá se repite el mismo esquema utilizado para los calderones, para los dos primeros calderones. El primero no se cierra, el segundo sí. Regresa el paseo del tema A por la cuerda, pero esta vez magistralmente Beethoven lo acompaña con el tema B en el clarinete y oboe. El movimiento finaliza con un tutti fortísimo haciendo dominante tónica hasta el final.